Bueno, pues es tan importante la economía que reúne o que es tan importante en esta elección que desde el primer momento en que llega Rishi Sunak que está, digamos, rodeado de economía, porque él llega con un plan fiscal que se le cae a Liz Truss y llega a tratar de volver a encaminar al país por la senda de crecimiento. No lo ha terminado de lograr. Además, estamos hablando de una persona que sabe de lo que habla, porque Rishi Sunak trabajó como banquero de inversión en Goldman Sachs, también fue ministro de Economía en este país y tuvo un plan de empleos inclusive durante la pandemia que le valió varios elogios. Pero quizás de lo que más se siente orgulloso es de haber bajado la inflación de un 11,1%, lo vamos a ver en un gráfico, iba en un 11,1% en el 2022 y ha venido descendiendo, se ubica en un 6,8% en julio de 2023 y ahora está en un 2% anual. La inflación del 2% anual es una inflación que cualquier país quisiera en este momento. Estados Unidos quisiera tener un 2% anual de inflación. Y por eso quiero preguntarle a nuestro invitado cómo es que Rishi Sunak no logra capitalizar esta inflación y estos logros económicos que tuvo durante estos poco más de 20 meses de gobierno. Porque al final del día, la cifra oficial de la inflación es un factor en el debate político, pero lo que la gente realmente obtiene en términos de su salario, sus ahorros, sus planes de gasto es completamente otra cosa. O sea, la gente tiene otra experiencia de sus gastos mensuales o semanales que nos está sugiriendo esta baja enorme de la tasa de inflación en los últimos años. Y además, yo creo que eso es muy importante enfatizarlo. Y también el gobierno sigue gastando, o sea, el gasto público sigue bastante elevado también, eso es otro factor. Y el Banco Central de Inglaterra, que es un banco central independiente del gobierno, ha mantenido las tasas de interés en un nivel bastante alto para realmente al mediano y largo plazo poder defender esta amenaza de la inflación, porque realmente si la inflación después de la pandemia llegó a un nivel de más que un 11%, eso es una tasa altísima para una economía como la británica. Y ahora obviamente el banco, uno de las tareas, responsabilidades principales del banco es controlar la inflación y por eso uno trata el tema con mucho cuidado desde el Banco de Inglaterra. Claro, inclusive cuando llegó al 11,1% era la inflación más alta del G7, ahora la inflación más baja, pero los precios que subieron ya subieron. Y inclusive hay un caso acá, el Instituto de Estudios Fiscales dice que en 2019 y 2020 el 4% de los adultos en edad de trabajar no podían calentar adecuadamente sus hogares. Hoy esa proporción sube al 11%, entonces son datos que nos dan cuenta de cómo también el poder adquisitivo de las familias en Reino Unido ha venido pues descendiendo. Bien, Daniela, usted nos tiene más información precisamente sobre crisis energética. Claro que sí, era esto que le estaba diciendo porque a medida que la crisis energética llegó con la invasión en Ucrania, los precios de la energía se dispararon, han podido controlarlos un poco, pero siguen siendo un dolor de cabeza para las familias. Bien, de inflación vamos a pasar a hablar de crecimiento, Daniela, que ha sido también deficiente en los últimos años. Claro, podemos coincidir en que desde 2008-2009, cuando se dio esta gran recesión, en general las economías ricas no han podido tener ese crecimiento que tenían desde antes y sin embargo, aunque Reino Unido vino liderando un poco, no con mucha ventaja frente a otras economías, desde la pandemia sí se ve cómo su economía no ha podido despegar y está solamente por encima de Alemania. Si miramos este gráfico, en la variación del PIB frente a lo que teníamos en 2019, es decir, antes de la pandemia, y ahora solamente está por encima de Alemania, que Alemania es un país que tiene bastantes problemas económicos. ¿Cómo podemos interpretar por qué Reino Unido no ha podido despegar de su economía?
Bueno, yo creo que hay dos, bueno, por lo menos dos posibles explicaciones. Una es la confianza o la falta de confianza realmente en los últimos gobiernos del Partido Conservador. Como en los últimos años desde la pandemia hemos tenido a realmente varios primeros ministros del partido. Eso no crea confianza porque obviamente cada gobierno, cada nuevo gobierno tiene que empezar a crear esta confianza de nuevo realmente con los mercados financieros. Y en segundo lugar, el Reino Unido lleva varias décadas con grandes problemas en términos de productividad en su economía, sobre todo en comparación con la economía francesa o la economía alemana, que son como los competidores con los cuales podemos hacer una comparación con el Reino Unido. Y durante el gobierno de Tony Blair, luego de Gordon Brown, entonces estamos hablando de los finales de los 90, empezando este nuevo siglo, millennium, y durante las diferentes administraciones del Partido Conservador, uno trataba de cubrir o de manejar el tema de la productividad o de la falta de la productividad con migración. Y eso durante varios años le funcionó bastante bien al Reino Unido, sobre todo migración de individuos, de migrantes, de nuevos integrantes a la Unión Europea, es decir, desde países como Polonia, la República Checa, Hungría y otros que entraron a la Unión Europea en el 2004. Sin embargo, obviamente este efecto no perdura por muchos años y entonces el Reino Unido no ha podido tener como este impulso para realmente fortalecer la productividad de los trabajadores en la economía. Y eso es un tema también de la falta de innovación, de digitalización y de la educación al final del día, porque para tener una fuerza laboral a nivel de la macroeconomía de un país, uno necesita un buen, o mejor que un buen sistema de educación y en diferentes niveles, no solamente en la primaria y secundaria, sino también en la educación superior y también en temas más prácticos, más técnicos, tecnológicos, por ejemplo. Existen diferentes iniciativas políticas en el Reino Unido, pero ninguna de ellas realmente ha dado fruto respecto al tema de la productividad. Entonces eso también es un tema que el Partido Laborista también ha tocado en la campaña electoral.